sé si se me escucha bien. Hola a todos, soy Benjamín Madariaga y hoy día vamos a hacer un ejercicio de circuito eléctrico 2 del curso de la Universidad de Santiago de Chile. Hoy vamos a realizar este ejercicio de teorema de superposición usando el teorema de superposición para determinar la corriente que fluye por la resistencia de 6 ohmios. Bien, en primero, ¿qué nos dice el teorema de superposición? El teorema de superposición nos dice que si tenemos un sistema lineal con varias fuentes independientes, podemos analizar el comportamiento que ejerce cada una de las fuentes individualmente. O sea, lo que podemos hacer básicamente es que si queremos analizar, por ejemplo, un voltaje o una corriente que ocurre en tal punto, es decir, una corriente que pasa por una resistencia, por ejemplo, lo que tenemos que hacer básicamente es eh, tenemos que tenemos que desactivar una fuente y analizar el efecto que tiene cada fuente por individual sobre ese elemento, ya sea un resistor, un capacitor o un inductor. ¿Ok? Dicho eso, antes que eso, el teorema de superposición es recomendable usarlo cuando tenemos múltiples fuentes independientes. ¿Se pueden ocupar con fuentes dependientes? Sí, pero hay que tener en cuenta una cosa. Las fuentes dependientes no se pueden desactivar, por lo que tenemos que solamente desactivar las fuentes independientes y dejar al menos una funcionando, con tal de que podamos analizar lo que ocurre en el circuito al aplicarle a una entrada. Bien dicho eso, lo primero que vamos a hacer, como hemos dicho, es analizar primero el efecto que tiene esta fuente de corriente sobre la resistencia 6 ohms cuando no tenemos esta fuente de voltaje. Es decir, primero vamos a determinar la corriente I', que va a ser cuando apaguemos esta fuente de voltaje. Entonces, si apagamos esta fuente de voltaje con un cortocircuito, acordémonos que la fuente de voltaje se apaga con un cortocircuito, vamos a tener una corriente que fluye por acá. Sin embargo, no vamos a tener voltaje. Así que vamos a tener una diferencia potencial que va a ser. Y otra cosa, eh, el voltaje aquí va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque cuando hagamos un análisis de nodo y aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff, porque lo que nos están pidiendo es una corriente, vamos a prácticamente hacer el ejercicio. Vamos a determinar el voltaje VA y con el voltaje VA simplemente lo dividimos en la impedancia que se encuentra en esta malla y nos va a dar la corriente de la segunda malla. Entonces vamos a empezar. Primero tenemos la diferencia potencial que ocurre en la primera malla, que es 0 menos VA, que eso es el que valdría a menos voltaje en A, dividido en XL. Bien, acordémonos que estamos analizando cuando la fuente corriente está prendida, por lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que sumar el valor de la fuente corriente, porque ambas corrientes son entrantes al nodo. ¿Ok? Perfecto. Y esto lo tenemos que igualar a el valor de la corriente que va a pasar por esta malla. Es decir, tenemos que sería VA dividido en 6 menos J8, que lo voy a poner como L, más XC, que es un capacitor, que es el capacitor de 8 ohmios. ¿Ok? Cabe recalcar que este circuito ya está transformado al dominio de la frecuencia. Por eso aparece XL como impedancia 6 ohmios y el XC como impedancia de J8 ohmios, de menos J8 ohmios. La resistencia al ser una carga puramente resistiva no va a estar acompañado por la J. Eso por la ley del dominio de la frecuencia. Entonces, vamos a despejar VA y lo que vamos a tener es básicamente lo siguiente. 2 ángulo de 0 es igual a VA factor de la siguiente expresión. 1 dividido, le vamos a poner el Z2 para no confundirnos, más 1 dividido en Z1,
que va a representar el valor del inductor. Bien, perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer es pasar esto dividiendo hacia el otro lado y vamos a tener el valor del voltaje V sub A. Lo que nos va a dar 1-Z2 más 1-Z1. Y esto nos va a dar igual al voltaje V sub A. Lo cual el valor de este voltaje no debería dar un valor de 18,97 ángulo de 55,3 voltios. Bien, ahora que tenemos esto, podemos reemplazar la corriente para determinar la corriente. Acordémonos que la corriente va a representar la expresión que tenemos acá. Entonces, acordémonos que la corriente de malla que estamos buscando es VA dividido en F más XC, que va a ser la corriente de malla. Entonces esa corriente de malla va a representar un valor de, si hacemos los cálculos, no debería dar un valor de 1,897 ángulo de 108,4. En el valor de ampera. Bien. ¿Hemos terminado? No, no hemos terminado. ¿Por qué? Porque hemos determinado el efecto que tiene al apagar la fuente de voltaje y al mantener la fuente de corriente encendida. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es hacer lo contrario. Apagar la fuente de corriente y mantener encendida la fuente de voltaje. Lo cual nos sigue el valor, lo cual nos va a quedar un circuito de esta forma. Una fuente de voltaje, un inductor y una resistencia y un capacitor. Mientras tanto vamos a tener un voltaje en estos terminales de acá. Sin embargo, acordémonos que esto al ser un circuito abierto, en estos circuitos no circula corriente, ¿ok? Por lo que la corriente en este punto no es cero. Por lo que la corriente va a pasar de largo. Así que eso significa que simplemente tenemos una malla. La única malla que vamos a tener sería la de la fuente de voltaje con las disimpedancias. Entonces tenemos 20 ángulo de 30. Vamos a aplicar una ley de voltaje de Kirchhoff. 20 ángulo de 30 es igual a la sumatoria de la resistencia, porque acordémonos que al ser una malla, solamente va a circular una sola corriente. Por lo que vamos a determinar sería XL más F más XC. Y eso nos debería dar, y eso lo tenemos que multiplicar por la corriente, que la vamos a llamar I'2. Por lo que el valor de nuestra corriente, de la corriente, cuando la fuente de corriente está apagada y solamente tenemos la fuente de voltaje, es 20 ángulo de 30 dividido en XL más F más XC. Voy a copiar un poco el desorden, pero se entiende un poco que esta es la corriente de la segunda,
la corriente de la segunda malla cuando la fuente de voltaje está activa y la fuente de corriente está apagada. Y esto nos debería dar un valor de 3.16, 3,16, ángulo de 48,4. Y esto está en amperios. Por lo que esa sería la segunda corriente. ¿Hemos terminado? No, no hemos terminado. Lo que nos falta es determinar la corriente total, que sería la suma de la corriente de esta corriente más la corriente que hemos determinado aquí arriba, que sería el valor de 1,897. Por lo que la corriente total, que lo vamos a llamar I sub t, será corriente prima más la segunda corriente, la corriente 2'. Lo cual esto debería darnos un resultado de 4,4 2, 4, ángulo de 70,1. En amperios. Y con eso daríamos finalizado nuestro ejercicio propuesto de circuitos eléctricos. Este sería el primer ejercicio del canal, por lo que este sería el primer ejercicio del teorema de superposición. Más adelante en los siguientes videos iremos haciendo ejercicios de física, y iremos también haciendo ejercicios de teorema de Thevenin, teorema de Norton, máxima transferencia de potencia en corriente alterna, corriente continua, y también veremos algún que otro ejercicio de transformadores lineal e ideal, más incluyendo el autotransformador. Lo ideal es que podamos hacer todos estos ejercicios con tal de que les pueda ayudar para su materia como material de estudio. Así que nos vemos, chicos, y espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle un like, suscríbanse y nos vemos en la siguiente. Nos vemos, chao.